Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen PAU Química de Murcia del año 2025, convocatoria extraordinaria. Primera pregunta dice, considere los iones flúor negativo y oxígeno 2 negativo y conteste a las siguientes cuestiones. Copie la siguiente frase completándola con dos de los términos que se proponen. Se trata de dos iones isoelectrónicos que tienen el mismo número de electrones, evidentemente. Escriba la configuración electrónica de ambos iones e indique con qué gas noble coincide. Esta sería la configuración electrónica del fluoruro. Recordar que el flúor acabaría en P5, fluoruro en P6. El oxígeno acabaría en P4, óxido acaba en P6. Coinciden evidentemente con la configuración electrónica del neón, C. Indique que catión monopositivo posee la misma configuración electrónica que dichos iones. Si es monopositivo es porque ha perdido un electrón. ¿Qué elemento al perder un electrón se queda con 10 electrones? Pues el que tenía 11, evidentemente. Y en estado neutro tendría también 11 protones, es decir, su número atómico es 11. Por lo tanto, es sodio. Sodio positivo tiene la misma configuración electrónica D. Razone brevemente cuál de los dos iones fluoruro u óxido tendrá un radio menor. El fluoruro tendrá un radio menor puesto que tiene un protón más en el núcleo que atrae con más fuerza a los electrones externos y hace que el radio sea más pequeño. E. Considere el proceso de formación de los iones fluoruro y óxido a partir de los átomos neutros, siendo AE1 la primera afinidad electrónica y AE2 la segunda afinidad electrónica de cada elemento. Aquí tenemos primera afinidad electrónica del flúor, primera del oxígeno, segunda del oxígeno. Explique razonadamente a cuál de las tres afinidades electrónicas, las que hemos dicho, corresponderá cada uno de los tres siguientes valores: 780 positivo, menos 328 y menos 141. ¿Cuál es el que tiene mayor tendencia a captar un electrón? El flúor, que adquiere configuración de gas noble. Se desprende energía, por lo tanto, este valor, menos 328, corresponde a la primera afinidad electrónica del flúor. Y ahora me quedarían menos 141 y más 780. Este valor positivo parece en principio raro, pero es que fijaros que aquí el oxígeno ya está negativo, por lo tanto no tiene ninguna tendencia a captar otro electrón negativo. Y por ello, esta segunda afinidad electrónica sería positiva, 780 kJ/mol, mientras que menos 141 sería la primera afinidad electrónica del oxígeno. Bueno, teoría pura y dura, por aquí la tenéis, y yo a las preguntas teóricas le voy a dedicar menos tiempo. Podéis pausar el vídeo y leerlo. Seguimos. El cloroformo es un líquido incoloro que bla 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 bla. El tetracloruro de carbono, bla 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 bla. Empezamos. Nombre ambas sustancias, ya lo hemos hecho. Triclorometano, cloroformo, o I-tetracloruro de carbono. B. Represente sus estructuras de Lewis. Aquí las tenéis, no hay ninguna dificultad. Y en base a ella explique brevemente cómo será la geometría y polaridad de estas moléculas. Geometría electrónica y molecular tetraédrica. Ángulos de 109,5 grados. Por aquí viene la explicación, según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Casi nada. Estos cuatro momentos dipolares se anulan, por lo que la molécula es apolar, mientras que estos cuatro no se anulan. Fijaros que aquí va del hidrógeno al carbono en el momento dipolar, por lo tanto esta molécula será polar. Seguimos. Pues, explique si una mezcla equimolecular de cloroformo y tetracloruro de carbono será conductora de la electricidad. No. Sustancias covalentes moleculares no conducen la electricidad porque los electrones están fijos en los enlaces, están localizados en los enlaces. D. Considere la siguiente tabla. Fijaros que me dan peso molecular y punto de ebullición. Puede verse que los puntos de ebullición de los tres compuestos son bastante similares, estos de aquí. Sin embargo, las interacciones intermoleculares son diferentes en cada uno de ellos. Explique brevemente qué interacciones intermoleculares predominan en cada uno de ellos y por qué el punto de ebullición del tetracloruro es el mayor de los tres, de tetracloruro. Fijaros que aquí lo que ocurre es que estas moléculas, la fuerza intermolecular que hay son fuerzas de Van der Waals. En las dos primeras son moléculas apolares. Las fuerzas de Van der Waals que hay son dipolo instantáneo, dipolo inducido. Son fuerzas de dispersión o del hondo y que son tanto mayores cuanto mayor es el tamaño de la molécula. Por ello, el tetracloruro de carbono, que es el de mayor tamaño, es el que tiene mayor punto de ebullición. Sin embargo, aquí no nos dicen que lo expliquemos,
Pero bueno, aquí parece que hay una anomalía. El cloroformo tiene bastante mayor peso molecular que el metanol y sin embargo el punto de ebullición es más pequeño. Eso se debe a los puentes de hidrógenos que hay en el metanol. Los puentes de hidrógeno se producen cuando el hidrógeno está unido a un átomo muy pequeño, flúor, oxígeno o nitrógeno. Este enlace adicional hace que tenga un punto de ebullición mayor de lo esperado. Lo normal sería que tuviera un punto de ebullición, pues no sé, según va esto, de 40, 50, 30, una cosa así, ¿no? Sin embargo, tiene 64,7. Bueno, seguimos. Una novelita, la corrosión es un proceso de degradación que bla, 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 bla. El aluminio es un metal muy reductor. Explique brevemente qué significa que el aluminio es muy reductor. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Los reductores reducen a otra sustancia, evidentemente, y al mismo tiempo ellas se oxidan. Tienen tendencia, por lo tanto, a oxidarse. Por ello, su potencial de reducción debe ser bajo, para que el potencial de oxidación sea alto. En el caso del aluminio, su potencial negativo indica que tiene bastante tendencia a oxidarse, reduciendo a otra sustancia. El aluminio se oxida con facilidad a aluminio 3 positivo, cediendo electrones que captaría la sustancia que se redujese captando esos electrones. Como veis, lo he leído, así que ya digo que voy a ir bastante más rápido. B. Un método industrial para pasivar el aluminio es mediante su reacción con dicromato de potasio, en medio ácido, generando iones cromo 3 positivo y la capa protectora de aluminio, de óxido de aluminio. La reacción en forma iónica es esta de aquí, sin ajustar. Ajústela. Bueno, pues 2 de aluminio reaccionan con 3 de agua, se forma trióxido de dialuminio más 6 protones. 2 aluminio, 2 aluminio, estos 3 oxígenos con 3 de agua, estos 6 hidrógenos con 6 protones. Y compensamos las cargas con 6 electrones. Dicromato, aquí hay 2 de cromo, se transforman en 2 de cromo 3. Estos 7 oxígenos, 7 de agua, 14 hidrógenos, 14 protones. Compensamos con 6 electrones. No hay ninguna que multiplicar ninguna de las dos ecuaciones, puesto que se ceden 6 electrones y se captan 6 electrones. En la oxidación siempre se ceden electrones. En la reducción siempre se captan electrones. Y sumamos. Y esta sería la ecuación iónica. Reacción de oxidación, de reducción, oxidación, se ceden electrones. B2. Nombre los dos compuestos. Dicromato de potasio, trióxido de dialuminio. Explique brevemente cómo variará el pH durante el transcurso de la reacción. Fijaros que en el transcurso de la reacción se están perdiendo hidrógenos positivos. Es decir, la reacción se está haciendo menos ácida y por lo tanto el pH estará aumentando. Bien, una forma de evitar la corrosión en equipamientos como cascos de buques, bla, 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 consiste en utilizar los llamados ánodos galvánicos. Como su nombre indica, se trata de piezas de metal que se oxidan más fácilmente que el metal a proteger. Por eso se llaman ánodos de sacrificio, evitando que éste se corrompa. Considere los siguientes potenciales de reducción y conteste las siguientes cuestiones. Tenemos el potencial de reducción del magnesio y el potencial de reducción del hierro. Fijaros que tiene más tendencia a reducirse el hierro y por lo tanto tiene más tendencia a oxidarse el magnesio. Bien, entre el hierro y el magnesio, explique brevemente cuál de ellos sería el componente del ánodo de sacrificio, protegiendo al otro de la oxidación. Bueno, el magnesio tiene menos tendencia a reducirse y por lo tanto tiene más tendencia a oxidarse. Es por lo tanto el componente del ánodo de sacrificio. Las reacciones serían estas. Y fijaros que qué es lo que ocurre, que si se ha oxidado el hierro, la presencia del magnesio hace que se reduzca de nuevo a hierro. El potencial sería 2,30, por lo tanto sería una reacción espontánea. Esto ocurre espontáneamente, ya que el potencial es positivo y por ello la energía libre estaría aumentando, disminuyendo. Fijaros, aprovecho para decir algo aquí. Es que me he liado porque aquí hay un signo más. Aquí hay un signo menos, N, F, E. Aquí me falta un signo negativo. Y aprovecho para deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Pero además es fácil de corregir cualquier error, bastante más fácil que en un vídeo. Y por ello os recomiendo que entréis en el blog.
Le digo que aquí, ahora yo me voy al blog, página 29, y pongo un signo negativo que indica que la reacción es espontánea. Potencial positivo, delta de G negativo. B2. Indique cuántos electrones se intercambian en dicha reacción. Bueno, pues todo depende de cómo estemos ajustando la reacción. Fijaros que si yo pongo aquí un 3 y aquí esto multiplicado por 3, evidentemente habría más electrones. Pero tal como está ajustada, habría por cada 2 moles de hierro se transfieren 6 moles de electrones. C. El potencial lo hemos calculado, la variación también. Razone brevemente si será necesario reemplazar los ánodos de sacrificio cada cierto tiempo. Evidentemente sí, porque el magnesio se va gastando. Muchos ácidos carboxílicos se emplean como aditivo alimentario, por ejemplo el ácido benzoico. Tiene efecto antimicrobiano y es eficaz como conservante, si su pH es inferior a 5. Se dispone de una disolución 0,04 molar de este ácido, disociada en un 4%, es decir, que alfa es igual a 0,04. Responda a las siguientes preguntas. Nombre este compuesto, ácido benzoico. Calcule el pH de la disolución y en función del valor determine si será efectiva como conservante. Este es el equilibrio de disociación del ácido. El ácido cede un protón al agua, se transforma en el anión correspondiente y en el ion hidrógeno. Concentraciones, según me han dicho que se disocia en un 4%, aquí me quedaría 0,96 por C, siendo C la concentración inicial, que nos han dicho que es 0,04, aquí me quedaría 0,04C y 0,4C. Concentración de ion hidrógeno, 0,04 por C, 0,04 por 0,04, 1,6 por 10 elevado a menos 3, logaritmo, cambiamos el signo, pH. 2,80. Como el pH es inferior a 5, sí es efectiva como conservante la disolución. C. Calcular el valor de K sub A. Bueno, pues aquí lo conozco todo. Concentración de productos, concentración de reactivos, conozco C, conozco alfa, conozco todo y me da un valor de 6,67 por 10 elevado a menos 5. Recordar siempre valores razonables. Es la constante de acidez de un ácido débil, por lo tanto siempre va a salir una constante pequeña, 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 6, por ahí. D. Compruebe si el valor de K sub A obtenido es compatible con un valor de K sub B de 1,6 por 10 elevado a menos 10. Facilísimo. K sub A por K sub B tiene que dar 10 elevado a menos 14. ¿Lo da? Compatible. E. Explique cualitativamente cómo variará el pH de la disolución de benzoico si se adiciona una cierta cantidad de benzoato de sodio. Al añadir benzoato de sodio, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, ley de Le Chatelier, disminuye la concentración de iones hidrógeno y por lo tanto se hace menos ácida. Por lo tanto, aumenta el pH. 3b. El bicarbonato de sodio, es decir, monohidrógeno carbonato de sodio, se utiliza en extintores de incendios, pues transforma fácilmente en H2CO3, que a su vez se descompone liberando una densa nube de CO2. Bueno, esta reacción. Bicarbonato con ácido acético produce ácido carbónico, acetato de sodio, y luego el ácido carbónico se disocia en CO2 y agua. Nombre los compuestos, este de aquí sería hidrógeno carbonato de sodio y este de aquí ácido etanoico, e indique cuál de ellos está actuando como un ácido débil. Pues evidentemente el ácido acético. ¿Por qué? Pues porque cede el protón al ion carbonato, al ion monohidrógeno carbonato. Al ceder el protón se transforma en ion acetato. B. Según la etiqueta de un vinagre casero, su concentración es 6 grados. 6 grados acéticos, que equivale a 6 gramos cada 100 mililitros de agua. ¿Qué volumen de este vinagre será necesario para reaccionar completamente con 20 gramos de NaHCO3? Es decir, en esta reacción. Pues vamos a calcular los moles que hay de carbonato, hidrógeno carbonato, de bicarbonato. 20 gramos de bicarbonato, los calculamos. 20 partido 84, 0,238. Pero esos son los mismos moles que de ácido acético. Por lo tanto, la masa de ácido acético será moles por masa molar 14,28 gramos. Y ahora una regla de 3. Si en 100 mililitros de agua hay 6 gramos de ácido acético, 14,28 gramos de acético, se necesitarán X mililitros de agua. Hacemos la regla de 3, se obtiene esta operación y nos da 238 mililitros. C. Un extintor comercial contiene 6 kilogramos, es decir, 6.000 gramos de bicarbonato, y se usa completamente para extinguir un fuego. Calcule el volumen de CO2 que se generará.
Pues fijaros, cada mol de bicarbonato produce un mol de CO2. El número de moles de bicarbonato es 6.000 dividido 84. 6.000 son los gramos que tenemos de bicarbonato, no han dicho 6 kilos. Divididos por su masa molar y obtenemos los moles de bicarbonato, que son los moles de CO2. Ecuación de los gases y listo. 7.456 litros, casi nada. D. En la reacción del enunciado se forma acetato de sodio. Sabiendo que el acético es un ácido débil, explique brevemente si una disolución de acetato de sodio será ácida, básica o neutra. Pues da una disolución básica. ¿Por qué? Porque el acetato de sodio se disocia en iones acetato e iones sodio. El sodio no reacciona, puesto que procede de una base fuerte, el hidróxido de sodio, pero el ion acetato sí reacciona con agua para producir ácido acético e iones hidroxilo. Estos iones hidroxilo explican el carácter básico de la disolución. 4a. En 3 experimentos distintos, realizados a la misma temperatura, pero con distintas concentraciones iniciales, se obtuvieron las siguientes velocidades iniciales. Esta es la reacción. Aquí tenemos experimento 1, 2 y 3, concentración iniciales, velocidad. Estime el orden de la reacción respecto a cada uno de los reactivos y escriba la ecuación de velocidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La ecuación de velocidad la ponemos, ahora lo vemos, bueno, aquí lo vemos ya. Estos son los datos que me hacen falta. La ecuación de velocidad siempre es V igual a K por las concentraciones de los reactivos elevado a unos coeficientes que no conocemos, que son los órdenes parciales, y vamos a dividir esta ecuación entre sí misma con los valores de los 3 experimentos. Si divido 2 entre 1, fijaros que se me va 0,1 elevado a alfa con 0,1 elevado a alfa. Esto es 2. ¿Y qué me queda? Que beta vale 1. Si divido 3 entre 1, fijaros que lo explico un poco mejor. 2 entre 1, ¿por qué lo hago? Porque estos dos son iguales, se va a ir alfa. Y luego hago 3 entre 1, ¿por qué? Porque estos dos son iguales, se va a ir beta y voy a poder calcular alfa. Me queda beta igual a 1, alfa igual a 2. Órdenes parciales, orden total 3, ecuación de velocidad V igual a K por concentración de NO elevado a 2 por concentración de hidrógeno elevado a 1. Se realiza un cuarto experimento, en el que se olvidaron de anotar el valor de la concentración inicial de hidrógeno. Esta no la conozco. Deduzca cuál es su valor si el resto de datos del experimento son estos de aquí. Pues vamos a volver a aplicar ahora los datos del experimento 1. ¿Para qué? Para calcular K, que no lo habíamos calculado. Ya lo podríamos haber calculado. Casi siempre me piden calcular K con sus unidades correspondientes. Bueno, pues con estos datos del experimento 1, despejo K, sustituyo, calculo y obtengo. Y ahora me voy a los datos del experimento 4. Y ahora lo conozco todo menos la concentración de hidrógeno del cuarto experimento. Lo despejo, sustituyo, calculo y obtengo 0,3 moles por litro. D. Explique brevemente qué tipo de reacción se trata. La C. En un instante dado, el nitrógeno se está formando a una velocidad tal. ¿A qué velocidad se estará consumiendo en ese instante el NO? Fijaros que aquí hay un 2 y aquí hay un 1. Es decir, que por cada mol, por cada mol que se produce de nitrógeno, se están eliminando 2 moles de NO. Por lo tanto, la velocidad de desaparición del NO será el doble que la velocidad de aparición del nitrógeno. Por eso aquí aparece un signo negativo y por eso este número es el doble que el que nos dan aquí. D. Explique brevemente de qué tipo de reacción se trata. Bueno, pues una reacción ácido-base. Ahí tenéis redox, de oxidación-reducción. Está cambiando el número de oxidación tanto del nitrógeno como del hidrógeno. Aquí lo tenéis explicado y vamos a ver el apartado E. Observando la ecuación química, explique si la entropía aumenta o disminuye. Aquí tenemos 4 moléculas de gas, aquí tenemos 3, hay menos desorden, por lo tanto está disminuyendo la entropía. Una bombona de butano estándar contiene 12,5 kilogramos de gas butano a alta presión. Cuando se abre la válvula, se permite la evaporación del butano que se mezcla con el aire y se quema, liberando energía en forma de calor. Complete y ajuste la reacción de combustión. Bueno, aquí la tenéis. 13 medios, 4 y 5. B.
Calcula el volumen que ocuparía todo el butano de la bombona a 25 grados. Primero calculamos el número de moles, masa partido masa molar y luego ecuación de los gases. C1. Si para la combustión de un mol de butano la entalpía de combustión es 2.877 kilojulios por mol y la entropía también nos la dan, calcule la energía obtenida de la combustión de una bombona de butano expresada el resultado con dos cifras significativas. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer, esta es la energía que se desprende para un mol, por lo tanto dividimos por la masa molar, que es 58, y multiplicamos por 12.500, que son los gramos que hay en una bombona. Me da este valor. He pasado de ponerlo negativo. Si hubiera puesto delta H, lo hubiera puesto negativo. Si el signo negativo lo único indicaría que es una energía que se desprende. C2. Calcule el valor de delta G expresando el resultado con dos cifras significativas y explique si la reacción será espontánea o no en condiciones estándar. Bueno, ya sabéis, delta G, delta H menos T delta S, sustituyo, calculo y obtengo. Fijaros que aquí no he puesto los 310, he puesto 0,31 porque esta viene en kilojulios y esta viene en julio. Hay que dividir, por lo tanto, por 1000. Dos cifras significativas, 88. La reacción es espontánea puesto que hemos tenido un valor negativo. 5A. Considera la siguiente reacción. Como veis, una reacción de eliminación que sigue la regla de Markovnikov. El producto mayoritario será de Markovnikov, no, de Zaitsev. El producto mayoritario será este de aquí, el alqueno más sustituido. Indique qué tipo de reacción orgánica es. Eliminación. Deshidrohalogenación. Nombre los compuestos A, B1 y B2. Este es el 2-bromobutano, but-2-eno, but-1-eno. Los compuestos B1 y B2, estos dos, son isómeros entre sí. Indica qué tipo es. Y subtipo de isomería. Bueno, son isómeros estructurales. Los átomos están ordenados de otra forma. Solamente que aquí tenemos una isomería de posición. El doble enlace está aquí en el segundo enlace y el doble enlace aquí está en el primer enlace. Regla de Zaitsev. D. Explique brevemente si cada uno de los compuestos A, B1 y B2 puede presentar isomería espacial y de qué tipo. Este presenta isomería óptica, este carbono tiene 4 grupos diferentes, mientras que este compuesto de aquí tiene isomería cis-trans. Este no tiene ninguna isomería. E. Si la reacción de A con NaOH no tiene lugar en caliente, se forma un producto distinto, claro, ya no tiene lugar la eliminación, tiene lugar la sustitución, como veis aquí. Es decir, este compuesto C se irá a cambiar el bromo por OH. Se obtiene, por lo tanto, el bután 2-ol. 5b. Considera las siguientes parejas de compuestos. Pareja A. Escribe su fórmula semidesarrollada, esta de aquí, es el ácido etanoico. Nómbrela, ya está listo, y explique si posee algún carbono simétrico. Pues no. Cuando lo han dibujado así, parecería que este carbono es simétrico, pero fijaros que tiene dos hidrógenos. Por lo tanto, no presenta isomería óptica. B. Para la pareja B, este de aquí, escribe su fórmula molecular, C7H7Br. Nombre el compuesto 1, bromometilbenceno. Y explique si los compuestos B1 y B2 son isómeros. Sí, son isómeros de posición. Tenemos aquí el bromo enganchado en este punto y aquí enganchado en este punto. Y en caso afirmativo, ¿de qué tipo es? Son isómeros de posición. C. Se lleva a cabo la reacción de tolueno con bromo. Aquí la tenemos. En presencia de tribromuro de hierro, obteniéndose una mezcla de tres productos, claro, el isómero orto, meta y para. Orto, meta y para. El 34% de la mezcla corresponde al isómero B2, el 3% al B3 y el 60% al B4, que es el para-bromo-tolueno. El para nos dicen que es el mayoritario. Bien, copie la reacción dibujando las formas del tolueno y los tres isómeros. ¡Pum! Aquí están. Y nombre los productos B2 y B3, orto, meta y para. Indique qué tipo de reacción es una reacción de sustitución electrófila. Bueno, pues listo. Fijaros que aquí ya tenemos otro examen, así que por eso digo que os recomiendo que entréis en este blog porque tenéis todos los exámenes en un mismo archivo. Bueno, pues yo me voy a la página 29 para arreglarlo y nada más. Suerte y hasta otra.